Dios les bendiga, gracias por conectarse a New Generation Podcast. Le damos la bienvenida, le damos las gracias por estar conectado con nosotros hoy sábado a las 6 de la tarde. Hoy estamos súper contentos porque pues tenemos un podcast diferente. Ese es el título que tenemos, ¿verdad? Un podcast diferente que queremos hablar de la fe. La semana pasada estuvieron hablando de la fe también, sin nosotros saberlo. Y hoy también vamos a hablar de la fe. Así que yo estoy súper contento porque tenemos dos invitados hoy, aparte de conocerlos muchos años. Son amigos, son familia, son pastores, son muchos, podemos hablar de muchas cosas, ¿verdad? De muchos nombres, ¿verdad? Pero están hoy conmigo en New Generation Podcast, Pastora Nilsa y Pastor Ricardo. Y le damos un aplauso y una bienvenida a New Generation Podcast. Gracias, pastores, por estar aquí, decir que sí. Gracias por llegar aquí a New Generation Podcast. Gracias por la invitación. Sí, Nos gracias, sentimos realmente. honrados. Amén, seguro que Un sí. honor. Estamos súper contentos, ¿verdad? De poder compartir y poder compartir con la gente que está allá afuera, ¿verdad? De temas que, pues, a veces a lo mejor no hay el tiempo en una iglesia, que pueden, a lo mejor no tienen el tiempo de predicarlo. A lo mejor la prédica fue 1 hora y no van exactamente a los puntos, pero aquí en esta plataforma podemos sacar de nuestro corazón y poder abrir, ¿verdad? El micrófono y poder hablar, a lo que Dios quiere que nosotros hablemos, ¿verdad que sí? Y hay este tema, a mí me encanta este tema porque acapara mucho, y es el tema de la fe. Y hoy vivimos en unos tiempos donde vemos, ¿verdad? Que la fe, de la palabra dice que mueve montañas, ¿verdad que sí? Que la fe nos da la fuerza, que la fe todo, pero hay muchas personas que no conocen la fe. Hay mucha gente hoy en día que tú le preguntas y que saben lo que es la fe y no comparan la fe con un sentimiento. ¿Verdad que sí? Y en este podcast hoy queremos hablar de la fe, ¿verdad? Y yo tengo una pregunta para los pastores. ¿Qué es la fe? Vamos a empezar con Pastor Ricardo. Pastor Ricardo, ¿qué es la fe, Pastor Ricardo? Bueno, según la Biblia de Hebreos 11.1 dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero esa es la fe nuestra en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiere decir que tiene una base de creencia. La Biblia dice que si nosotros nos vamos a acercar a Dios, tenemos que creer que Él es real. En otras palabras, la fe no está basada en el aire. La fe tiene un fundamento establecido. Claro, la fe es una cosa que muchos la reciben en el momento de recibir a Cristo, otros sencillamente no tienen que recibir a Cristo para creer en algo, pero esa fe no es la fe que sana, que produce, la fe que salva, la fe que contesta a una oración a la distancia. Son fe basadas en pensamientos humanos. Nuestra fe tiene un fundamento y es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, pastor. Pastora Nilsa, ¿qué tienes que comentar? Bueno, la fe es algo que estamos esperando de parte de Dios, que viene, pero nosotros creemos, ¿verdad? Tenemos que creer que eso viene para nosotros. Realmente la fe, yo pienso al principio que tú hablabas, que la gente no le cree porque es un concepto abstracto. No es algo concreto que nosotros podemos tocar, nosotros podemos ver, sino que nosotros tenemos que desarrollarlas en nosotros. Es uno de los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu es algo que nosotros desarrollamos, ¿verdad? Los dones son de Dios que nos los da a nosotros, pero el fruto nosotros lo tenemos que desarrollar. Claro que sí. Es como una fruta en un árbol, ¿verdad? Ese es el mejor ejemplo. Que cuando nosotros, si usted tiene un árbol, ¿verdad? Y ve el primer fruto, va a ver quizás una flor. Y después un botoncito y así va creciendo hasta que se desarrolla completa la fruta. Pues así mismo en la fe, ¿verdad? Dice, si tuviéramos el fe como un grano de mostaza, como algo bien pequeño, creer que Dios está ahí, creer que Dios lo puede hacer, creer que Dios va a hacer las cosas imposibles posibles. Es la confianza, es descansar en algo que nosotros no vemos, pero que está ahí y que tenemos que descansar. Yes. Yo siempre digo que la fe es el lado positivo del miedo. El miedo, hay gente que cree en el miedo y no cree en la fe. Pero creen en el miedo, no puedo, algo me va a pasar,
me voy a morir, esto y lo otro. Y la fe es el lado positivo. El lado positivo. Entonces, vivimos un tiempo donde la gente cree más en el miedo que en la fe. Sin embargo, Rafi, perdona que te interrumpa, la Biblia habla 365 veces. Un día, una lectura bíblica para cada día donde dice que no tengamos temor. Amén. Así es. Por eso es que nuestra fe no es basada en lo que podemos ver, sino es basada en el Señor. También la Biblia dice que la fe viene por el oír, por el oír la palabra de Dios. Si yo siempre cuando hablamos de esto, decimos, yo no puedo conocer a mi esposa, ¿cómo yo puedo conocer a mi esposa si no intimo con ella? ¿Cómo yo puedo tener fe si no conozco al dador de la fe? Yes. Para poder recibir fe necesito tener un acercamiento a aquel que es el padre de la fe. Yo tengo que conocerle, y de la única manera que puedo conocerle es a través de las Escrituras. Nuestra fe está basada en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la redención de nuestros pecados, la salvación eterna para cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender a conocer esto a medida que aprendemos a conocerle a Él. Y entonces, ¿cómo lo aplicamos? Que eso yo sé que vamos a hablar de eso. Claro. ¿Cómo yo puedo aplicar esa fe a mi diario vivir? Porque no se trata de coger un culto, llegar a la iglesia, oír de fe, pero cómo esa fe se aplica a mi vida en momentos cuando más la necesito, donde no tengo al pastor, no tengo un consejero, estoy pasando por situaciones de enfermedad, estoy pasando por situaciones económicas. Entonces ahí es donde todas estas situaciones que ocurren empiezan a provocar que nosotros empecemos a crecer en la fe, porque empezamos a ver cosas que Dios empieza a hacer. Y por eso, pero tenemos que conocerle. Exacto. Y ahí es donde voy a la segunda pregunta, ¿verdad? Que tenemos, que es ¿cómo yo puedo adquirir la fe, ¿verdad? ¿Cómo? Que es lo que estaba hablando. O sea, ¿cómo, si yo necesito fe, cómo yo la busco? ¿Cómo yo me alimento para yo poder tener fe? Porque vivimos un tiempo donde la gente quiere ver para creer. Y en realidad el Señor está diciendo, cree para que veas. Sí, esa es la fe más pequeña que existe. Para poder nosotros creer viendo algo que no esperábamos y lo vemos. Sin embargo, nos ayuda a crecer. Y así es. Nos ayuda a crecer. Yo creo que también dice la palabra en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Realmente la fe es un regalo de Dios y es la medida que nosotros tengamos a la hora de la salvación, ¿verdad? Esa medida que dice también en Romanos 12:3, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno a cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada uno tenemos una medida de fe. Hay unos que creen más que otros, ¿verdad? Y hay unos que, como tú decías ahorita, porque el temor es la contraparte de la fe, ¿verdad? Cuando tú temes, tú anulas la fe. Cuando tú estás temiendo todo el tiempo, que estás pendiente de que te puede pasar esto, que no crees, a todo el mundo le pasa algo bueno, pero a mí no, ¿verdad? Esa prerrogativa de que está todo el mundo contra la persona. Pero, ¿sabes qué? Es la medida de fe. Yo creo, Señor, yo sé que puedo hacerlo, yo sé que puedo. Recuerdo siempre la lectura de la mujer que viene para que le salen un hijo y Jesús le dijo, no es bueno darle la comida de los hijos a los perrillos. Y él dijo, pero los perrillos aún comen de la mesa, de las migajas que caen de la mesa de tu Señor. Y el Señor dijo, no he visto tanta fe en toda, ¿verdad? En todo el mundo. Y sin embargo, perdóname, es una fe basada en la insistencia. En la insistencia de algo que espera que va a ocurrir sin saber que va a ocurrir. O sea, ella está esperando un milagro y la insistencia de ella es la que hace que Dios haga el milagro. Sí, porque ella sabía que el único que podía ir, el único que le podía resolver el problema era el Señor. No había nadie más. La fe de ella estaba puesta completamente en el Señor. Wow. Y vemos mucha gente en la Biblia también, como el centurión, no es digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya, eso es tener fe. Una palabra tuya bastará para sanarme. Y el otro centurión que
él fue donde el Señor y le dijo, no, solamente yo sé que con él, yo he estado bajo mando, yo sé que hay gente que ha estado bajo mi mando y yo sé cómo esto funciona, en otras palabras. Yeah. Y cuando él regresó a la casa, dice la Biblia, que a la hora que él dijo, le preguntó a los criados cuándo había sanado de la fe ese criado, de la fiebre, ellos dijeron a tal hora, y se dieron cuenta que era la hora que él había estado hablando con el maestro. Yes. Quiere decir que él creyó, que él iba de camino a creer todo el tiempo, porque tenemos que saber que Dios está ahí. Amén. ¿Verdad? Porque nosotros no dependemos de verlo, no dependemos de que estemos tangibles, sino que saber que Él está con nosotros las 24/7, que todo el tiempo anda con nosotros, porque la gente cree como que el Señor anda con nosotros solamente en el templo, cuando vamos los domingos a la iglesia o el martes, o cuando nosotros estamos en algo espiritual. No, Dios está todo el tiempo con nosotros. Amén. Todo el tiempo el Señor está con nosotros. Fíjate, una de las cosas que la Biblia enseña es que Jesús, en una de las aldeas que no me acuerdo si fue en Judea, él habla claramente que dice que no pudo hacer más milagros por la falta de fe de ellos. Quiere decir que nuestra falta de fe lo que hace es cerrarnos puertas. Y si lo hablamos ahora a pan, mantequilla y café, podemos decir que a medida que nosotros conocemos al Señor, vamos pasando por una serie de situaciones personales. Puedes llamarle pruebas, puedes llamarle tribulación, llámala como quieras llamarla. Estas situaciones que ocurren dentro del propósito de Dios en nuestras vidas ocurren para no probar nuestra fe, sino para enseñarnos a creer en Él. Nosotros en nuestra vida personal, aun cuando estuvimos en el campo misionero, las dudas de salir sabiendo que Dios había hablado claramente, vimos la mano de Él desde todo lo que Él pronunció sobre nuestras vidas en el campo. Vimos la mano cubriéndonos en el campo. En ocasiones yo le decía, Señor, tú dijiste que nos ibas a cubrir, que no nos iba a faltar nada, que no iba a faltar alimento. Y el alimento venía. Si nosotros sencillamente, solamente se lo recordábamos, Señor, tú dijiste que iba a venir alimento. Y ese día llegaba alimento de todas, llegaban plátanos, llegaban camarones, llegaba pescado. Wow. Eso fue en República Dominicana. Vimos la mano de Dios cubriéndonos todo lo que Él había dicho. Teníamos que descansar en Él. Yo creo que lo más difícil en la fe de un creyente es aprender a descansar en lo que tú estás esperando que se cumpla, como si fuese un microondas. Esto no se trata de microondas, esto se trata de aprender. Y te lo está diciendo alguien que todo el tiempo está siendo procesado en esa área. Yo tengo que ser procesado en toda esa área todo el tiempo. Y entonces cuando, ¿sabes? Y diciendo esto mismo, ¿sabes que una de las cosas que más nosotros hacemos es que nuestra fe falla cuando nos preocupamos por cosas que nunca van a ocurrir? Y estamos siempre desvariando y divagando en pensamientos de cosas que nunca van a ocurrir, que ya están bajo el control de Dios, porque Dios sigue estando en el mismo lugar. Por eso es que nuestra fe no está en el humanismo, no está puesta en lo que mis talentos o lo que yo pueda hacer, está puesta sobre la roca que es Cristo. Entonces, Él es el que se encarga de nosotros. Cuando nosotros nos perdemos el tiempo viendo problemas que quizás a la distancia piensa uno que van a ocurrir, nunca ocurren. Y consumimos el tiempo desgastándonos físicamente, espiritualmente, en cosas que Dios ya tiene control de ellas. Y es importante entender que vamos a seguir siendo. La Biblia dice que la obra que Él comenzó en nosotros la va a finalizar el día de Cristo. Quiere decir que mi medida de fe va a crecer. Vamos a tener la fe de si vemos algo que sucedió, creemos en eso. Sí, eso nos ayuda, pero no podemos mantenernos en esa fe. Tenemos que mantenernos en la fe final, que no es otra cosa que creyendo en que Dios siempre está presente y que no nos podemos cargar ni preocupar, sino ponerlo en las manos de Él. Amén. No va a ocurrir en nada en nuestras vidas, primero, si no lo ponemos en las manos de Él, y segundo, si no creemos que Él es capaz de poder hacerlo. Yo comparo la fe también como una hamaca. Tú no se tiene que, cuando uno se monta en una hamaca, uno tiene fe, ¿verdad? La confianza de que esas sogas van a aguantar a uno, no importa el peso, lo van a aguantar, ¿verdad? Y que uno está ahí durmiendo, descansando, ¿verdad? Que quizás en una orilla de la playa, en Puerto Rico, porque aquí no hay palma, pero en Puerto Rico es una orilla de la playa,
Pues así mismo en la fe, como descansar en el Señor, estar en esa hamaca sabiendo que el Señor tiene el control de esa soga, que el Señor tiene el control de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Que lo que decía Ricardo, cuando nosotros vivíamos en la República Dominicana, nosotros nos sentábamos literalmente, Rafi, a esperar que el Señor nos supliera lo que necesitábamos. Wow. No era que nosotros nos desesperábamos. Yo le decía por la mañana a Ricardo, bueno, hoy hay arroz y frijoles y habichuelas, pero no hay mezcla. Pero no nos preocupaba. Ahora nosotros lo pensamos desde O no este había, punto. no había arroz ni habichuela, no había nada y esperábamos en él siempre. Nos sentábamos a hacer los estudios bíblicos, a hacer lo que teníamos que hacer realmente. Y por la tarde el Señor le hablaba hasta gente que ni era cristiana. Bueno, en una ocasión mi vecino, en esa mañana estábamos nosotros orando, hacíamos un devocional a las 7 de la mañana, antes de abrir las puertas de la casa porque se nos llenaba. Y estando orando en la mañana, le dijimos, Señor, no hay, para hoy no hay nada. Así que nosotros confiamos en que tú vas a proveer lo que necesitamos porque claramente tú nos hablaste. Y descansamos en ti. Y orábamos y no es que no va a venir preocupación. Es que la preocupación no puede ocupar el lugar de Dios. Y cuando la preocupación venía, de momento llegó un hermano, Richard, el vecino, estaba yo en la mar y yo escuché una voz que me dijo, llévale esta funda de camarones a Richard. No terminando él de decir eso, llegaba otro hermano, pastor, mire que estaba en la finca y le traje esta mano de plátano. La vecina del frente, aquí le traigo un plato de arroz y frijoles. Comimos arroz y frijoles, camarones guisados y tostones. Quiero decirte que en la gran mayoría de las ocasiones, aún viendo escasez, nunca pasamos hambre. Comimos mejor que pagando platos en Puerto Rico de marisco. Comimos como reyes. Y fuimos guardados en todo lo que hicimos allí. Amén. Porque descansamos en él. Temores siempre van a venir. Claro. Pero mi temor no puede gobernarme. Y es el punto de la piedra en todo esto. Los temores nos gobiernan. El miedo nos gobierna. Si tenemos temor, no hemos conocido a Dios. Así Y no es que no va a venir temor, va a venir temor, pero a medida que vamos creciendo en él, ese temor va desapareciendo y descansamos en el Señor. Esto está en tus manos. Yes. Noticias siempre van a venir, pero la misma palabra te dice que no tengamos temor de las malas noticias. Entonces yo tengo que aprender, y esto se trata de una escuela desde el momento en que tú recibes al Señor. Y si el que me está escuchando no le ha recibido, hoy es un buen día. Es un buen día. Hoy es un buen día Hoy es un buen para día. que lo reciba, que le dé la oportunidad a Dios, ¿verdad? A lo mejor está pasando crisis en su vida y tiene mucho temor, no puede dormir, su vida, hay gente que dice que su vida es un desastre. Y tú sabes que si tú estás conectado hoy con nosotros, si tú eres esa persona, hoy o mañana, porque el video, este video sigue, pero hoy es un buen día para que tú aceptes a Jesucristo y le des la oportunidad de que entre a tu vida y a tu casa. No, perdóname, y no solamente eso. Hay gente que quizás nos está escuchando que fueron heridos en medio del cuerpo de Cristo. Y si fuiste herido en medio del cuerpo de Cristo, te pedimos perdón en nombre del Señor. Amén. Los hombres siempre van a fallar, pero Él no nos va a fallar. Nunca. No, y es bien importante que las personas que dicen que yo no creo en Dios, ¿verdad? Porque hay gente que dice, yo soy ateo, yo no creo en Dios, creen en algo. Porque están en un movimiento, quiere decir que creen en algo, tienen fe en algo, ¿verdad? La fe de ellos es que no hay un Dios. Pero hoy yo te invito a que creas que Dios está, que Dios puede hacer por ti. Y hay una lectura en Mateo 21, perdón, en Marcos 21. Déjenme buscarla aquí. Marcos 11, 22, perdón. Es que no tenía los espejuelos, usted sabe, después Eso de es un lo tiempo. eso es lo que pasa. De un tiempo el ácido viejúrico ataca. En Marcos 11, 22 Jesús les dijo, confíen en Dios, les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí, échate en el mar, así sucedería. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Solo deben de creer lo que está hecho, lo que han pedido. Así que la fe trabaja con el corazón y la boca.
Nosotros tenemos que creerlo, pero tenemos que confesarlo con nuestra boca y saber que el Señor va a hacer como Él quiere, ¿verdad? Yes. El Señor va a hacer y va a abrir camino para mucha gente, porque hay tanta gente ahí que ha perdido la fe dentro de las iglesias sentadas. Eso es una de mis preocupaciones. Veo en los viajes y en lo que he estado ministrando mujeres, veo mucha gente que ha perdido la fe, que están sentadas, que están ahí porque saben que, como decían los discípulos, ¿a dónde iremos si no solamente tú tienes palabras de vida? Yes. Pero han perdido esa fe, no el primer amor, porque el primer amor, ese amor no se pierde, pero sí han perdido la fe, han visto que las cosas no andan como quisiera que andaran, porque a veces también Dios no quiere procesar, como decía ahorita Ricardo, los procesos de Dios son diferentes en cada persona. Hay personas que Dios los quiere procesar de una manera, pero no se dejan procesar de Dios. Y tienen que seguir repitiendo el examen hasta que el Señor te está diciendo, cree en mí que yo lo voy a hacer, cree en mí que yo estoy aquí para ti, cree en mí que yo voy a abrir camino en el desierto y ríos en la soledad, cree en mí que yo voy a hacer como tengo que hacer, pero tienen que esperar que Dios haga, tienen que esperar. Ahora, otra cosa también que quería mencionar es el hecho de que cuando nosotros, hablando de la fe, se ha transversado mucha manera de hablar de fe en la iglesia y también lo que tiene que ver con una palabra profética. La gente cree en una palabra profética y por fe creen en eso, y cuando esto no sucede, entonces Dios es culpable de algo que prometió cuando Dios nunca lo prometió. Entonces, este tipo de palabras que se dan en ocasiones que a veces hace daño en la iglesia, son palabras que Dios nunca ha mencionado. La fe está sujeta a la voluntad de Dios. Cuando nosotros leemos la Escritura, Jesús siempre le preguntaba a ellos, primero, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús sabía lo que él necesitaba. Él tenía que declararlo con su boca, quiero ser sano. Y él decía, bueno, tu fe te ha sanado. En ocasiones decía, tu fe te ha salvado. Pero en la gran mayoría de ellas, tu fe te ha sanado. Al mismo que estaba en el estanque de Betesda, al paralítico le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y él tomó excusa y dice, yo he estado aquí por 38 años y en estos 38 años nadie me ha ayudado. La fe no está basada, la fe tiene que moverse en acción. Y la primera acción que tienes que dar es creer. Creer es la palabra. Si yo no creo, sencillamente no va a ocurrir. Y hay medidas de fe que Dios provoca al principio en los recién convertidos para que ellos puedan creer. Aún la misma Biblia te dice que los milagros que ocurren en ocasiones ocurren no ocurren para el cristiano, ocurren para el no creyente, para que ellos crean. Si tú llegas, por ejemplo, cuando en una ocasión estábamos visitando República Dominicana, estábamos en el área de Mamatingo, eso es en San Francisco de Macorís. Andábamos 2 personas, el pastor José Hernández y yo. Y estábamos sencillamente, ya veníamos de regreso, eran como las 7 de la noche, y nos paran, los mosquitos nos estaban llevando cargados en esa área. Había un mosquito, parecían aviones. Entonces cuando nos estábamos montando la guagua, que estábamos saliendo, nos mandaron a parar, porque había una mujer que le había dado un derrame cerebral, y ella estaba sentada en una silla afuera, y la hija nos paró, la habían dado de alta, pero no podía hablar. Ella hacía señas y estaba como media atullida. Y nosotros nos pararon, ¿qué hicimos? No hubo trompeta, no hubo címbalo, no cayeron rayos del cielo. Sencillamente ejercimos una fe práctica. Pusimos las manos sobre ella y dijimos, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad sobre esta mujer. Que todo se ordene. Nada más. Nos fuimos y al otro día teníamos que regresar al mismo lugar, y cuando estamos pasando por la guagua, la misma señora nos estaba parando diciendo que nosotros los habíamos sanado. hablando clarito, ustedes me sanaron, y no, entonces nos paramos, oramos por ella, nosotros no te sanamos. Te sanó el que está con nosotros, que es Jesús de Nazaret. Amén, exacto. Así que fuiste sanada por eso, porque creíste. Entonces, esto es una fe práctica. Ahora, yo tengo que entender que la fe está sujeta a la voluntad de Dios. Y esto no es una excusa para decir que lo que tú estás orando no se va a cumplir. Esto lo que te quiero aclarar es que todo para el creyente en el Señor, Dios quiere lo mejor para nosotros. Todo lo mejor para nosotros. Y si, por ejemplo, una vez estábamos en un maratón en Puerto Rico, ¿te acuerdas? Un maratón de oración. Y un hombre estaba orando y pidió oración porque quería un carro. Él no quería un Toyotita.
él no quería él quería un Ferrari. Okay. Él quería un Ferrari de tal año, tal modelo. Y rojo. Y rojo. Entonces, yo quiero serte franco con todo esto. También en un viaje que estuvimos, un hermano nos estaba diciendo que él había orado porque él era calvo, que él iba a echar pelos en la cabeza y estaba orando por eso. Entonces yo interrumpí y yo le digo, ok, ¿en qué glorifica esto a Dios? Ajá. O en qué te ayuda esto a crecer para que tú puedas llegar al final de la carrera, hermano, porque quiero decir que esto se trata de una carrera no de velocidad, sino de resistencia, que yo tengo que correr hasta el final desde el momento en que comencé la carrera, que me va a llevar a alcanzar la vida eterna que Dios ha prometido sobre nosotros, que es lo primero que Él impuso en la cruz del Calvario. Sencillamente, vida eterna. Entonces, yo estoy corriendo una carrera. En el momento en que entro en ella, van a haber momentos de obstáculos que van a probar mi fe, pero sigo permaneciendo en la carrera, viendo lo que Dios está haciendo. Pero mi oración tiene que estar clara en el momento de orar. ¿Qué fe es la que estoy yo poniendo? Estoy poniendo la fe en lo que realmente no edifica mi vida. Estoy poniendo fe porque quiero decirte algo: no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Si tú vas a orar por pan, Dios va a poner pan sobre tu mesa. Si hay cuestión de enfermedad y es la voluntad de Dios, vas a ser sanado. Dice la Biblia que Él llevó nuestras enfermedades. Yes. Así que no se trata meramente de lo que yo pida, se trata de, dentro de la voluntad de Dios, que edifica mi vida y que va a hacer que yo alcance el final de la carrera. Yeah. So, Dios va a hacer cosas para glorificarse en la vida de la persona y también a los que los rodean. Porque yo creo, ¿verdad?, que cuando Dios cambia y hace cosas en la vida de nosotros, los que nos conocen, los que nos rodean, también son tocados. Así mismo. ¿Verdad que sí? Porque Dios va a hacer algo para que su nombre sea conocido, ¿verdad que sí? Y nosotros siempre hablamos, ¿verdad?, de que los que me conocían antes, hoy en día no me conocen. Porque cuando Dios me cambia, me transforma, el que me conocía de antes y que ahora no me conoce, me tiene que volver a conocer porque ya el viejo no está. Entonces yo tengo amistades de años, ¿verdad? De que me conocían de antes de yo tener ese encuentro con Dios, ¿verdad? Y me dicen, diantre, que tú te ves diferente. Pues claro, porque ya el viejo no está. Entonces son las personas que tienen que volver a conocer. Entonces ahí es donde el testimonio viene, ahí es donde uno le habla, mira, es que yo conocí a Dios. Y ahí es donde el nombre de Dios se glorifica. Entonces ahí uno dice, es que Dios hizo esto conmigo. Entonces llega un momento en la vida de nosotros que conocemos a Dios y una de las cosas que siempre hacemos, ¿verdad? Los primerizos, yo digo, los primerizos cuando conocemos a Dios, yo pongo todo en las manos de Dios. Pero ahí lo creemos. Porque nosotros lo declaramos, yo pongo todo en las manos de Dios, yo pongo a mis hijos en las manos de Dios, yo pongo mi negocio en las manos de Dios. Pero entonces, cuando tú le pones las cosas en las manos a Dios, entonces tú tienes que aceptar lo que Dios va a hacer, los cambios que Dios va a hacer, las personas que va a quitar, porque hay momentos que Dios va a quitar personas de tu vida, que no tienen que estar ahí. Hay personas, hoy en día, los años que ustedes llevan, ¿cuántas personas ya no están a su lado? Porque en algún momento Dios los movió y ya no están a su lado. Igual que nosotros podemos decir que hay personas que no están en nuestro lado, que en algún momento fueron parte, pero en algún momento Dios los desvió. Porque hacia donde tú ibas, ellos no podían ir. Nosotros tenemos, ¿verdad?, diferentes caminos. Dios nos lleva para un lado y a los que están a veces con nosotros, Dios los lleva para el otro. Entonces, me gusta Eliseo y Elías y Eliseo. Que Elías le decía a Eliseo, o sea, mira, tú tienes que quedar, yo tengo que irme para allá abajo. Dios me envió y le decía, no, tacho, yo no te dejo. Yo no te dejo. Y es tremenda historia, siempre la escuchamos. Pero el fuego de Dios vino a dividirlo. Vino a sacarlo, ¿no? Ahora yo me llevo a Elías y tú te quedas. Claro, él pidió la doble porción, seguro que sí. Pero el fuego de Dios vino y los dividió. Porque él no lo quería soltar ni en las cuestas. Sí, porque él sabía que si no lo veía antes de irse, no recibía. Claro. Y fíjate, ahí actuó la fe en términos de que, porque la gente dice, Elías le tiró el manto. No, Elías se le cayó el manto. Elías Dios lo mandó a ungirlo y tampoco lo ungió. No. Entonces, ¿qué pasa?
si nosotros vemos que Eliseo por fe cogió ese manto, y dice la Biblia que él tiró el manto a ver si el manto funcionaba, si de verdad tenía esa doble porción, ¿verdad? Ajá. Pero él creyó. Ujú. Si él no lo tira, no cree. O sea, su fe se basó en tirar ese manto para creer que tenía había esa doble recibido porción. el doble porción. Y dice Yes. la Biblia que mayores cosas que las que hizo Elías hizo Eliseo. Así es. Porque hasta muerto le tiraron un hombre muerto encima de los huesos de Eliseo y resucitó. Así mismo es. Pero tenemos, ¿verdad? Hay tantos ejemplos de fe en la Biblia, ¿verdad que sí? De cómo estos hombres en la Biblia, Moisés, Abraham, que recibieron palabras y creyeron. Moisés se fue al desierto y vira. Ajá. Entonces, cuando vira no es el mismo que se fue. Exacto. Eso Tuvo es un una, encuentro eso es con una el historia Señor. para otro día, ¿verdad? Pero es un hombre que vira a Egipto, Ajá. que regresa siendo diferente Ajá. y ahora creyendo en algo que se tuvo el encuentro allá con Dios. Sí. Pero es que cuando uno se encuentra cara a cara con Dios, todo cambia. Todo cambia. Y vivimos un tiempo donde la gente cree más en lo que dice la NASA, lo que dicen los científicos y todo. Ajá. Pero a mí me encanta porque los científicos dicen que si si la Tierra se mueve una milla más cerca del Sol, nos quemamos. Y si nos alejamos una milla más del Sol, nos vamos a congelar. Pues entonces, mira si Dios es tan grande y tan perfecto que puso la Tierra a girar en un punto exacto en el universo, en el universo completo. Y nosotros estamos ahí. Y exacto, tú me quieres decir a mí que tú crees más en lo que está diciendo un científico o en el creador, porque la Biblia me dice a mí que el Dios que nosotros hablamos hoy en día es el creador, el que es del principio, el fin. Creó los cielos, creó la tierra, creó todo el espacio. Mira, esas estrellas que ustedes ven, eso lo creó el Dios que nosotros estamos hablando. En el mismo que tenemos que tener la fe de que va a tener lo mejor para nosotros, que quiere que lo mejor para nuestros hijos, para nuestra próxima generación. Entonces, yo digo, lo que tú hagas hoy tiene efecto el mañana. Cuando tú tomas malas decisiones hoy, hay un efecto. Pero cuando tú tomas buenas decisiones, también tiene efecto bueno. Todo lo que nosotros hacemos hoy y le damos la oportunidad a Dios, se va a reflejar en el mañana, en nuestra próxima generación, porque es un efecto. Entonces, mis hijos me van a ver como mis hijos. Mi papá, hubo un tiempo que mi papá cambió. Mi papá era así, ahora no es así. ¿Entiendes? Mi mamá era una que estaba en la calle, bebía, siempre estaba en las calles. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de mujeres que eran prostitutas y conocen a Dios? Ajá. Y su vida cambia. Ajá. Mira, una de las cosas que... ¿tú ibas a decir? No, dale. Una de las cosas que también es importante es inmiscuir a Dios, meter a Dios en el asunto. Hay varias escrituras y una de ellas, vamos a encontrar muchas escrituras en el Antiguo Testamento, pero me acuerdo de una de ellas específicamente, donde un rey hizo todo lo posible para evitar ser invadido, tomó todas las medidas, trató de hacer negociaciones con el enemigo, y sin embargo al final hizo lo que tenía que hacer al principio: inmiscuir a Dios. Cuando él se vio contra la espada y la pared, donde ya él veía que no había otra solución, entonces clamó a Dios. Y Dios intervino en la situación. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, que cuando Dios interviene, Él toma control del asunto. Él solamente está esperando que nosotros lo metamos en el asunto. Lo primero que hacemos en situaciones de vida, que esto es diario, tú te levantaste hoy muy bien, de momento apareció una situación de enfermedad, tú te levantaste muy bien, alguien te tocó la puerta y tienes una deuda, tú te levantaste muy bien, ocurrió un accidente, hay muchas cosas, vamos a seguir siendo enfrentados todos los días de nuestra vida. Sin embargo, lo primero que hacemos cuando esto ocurre es sacar a Dios del panorama. Lo echamos a un lado. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Qué voy a hacer ahora? Y esta fe tiene que ser práctica. Yo puedo enseñar en la iglesia y podemos traer muchos sermones, pero la fe tiene que ser práctica. ¿Qué yo hago? ¿Cómo yo puedo llevar eso que recibo en la iglesia
a mi vida diaria para constantemente saber que lo primero que tengo que hacer es inmiscuir a Dios en el asunto. Pero por naturaleza, lo primero que hacemos es sacarlo del asunto. Yeah. ¿Cómo lo hago? ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces pronunciamos palabras como Dios mío. ¿Y ahora qué va a pasar? Como el Chapulín Colorado. Ajá. ¿Quién podrá ayudarme? Y la Biblia tiene tanta enseñanza sobre esto y viendo donde, clamaste a mí, aquí estoy. ¿Qué necesitas? Yes. Abraham fue uno que también, y hoy vamos a romper una vaca sagrada. Abraham fue uno que dice la Biblia que él caminó como el invisible. Sencillamente Dios le habló y él salió de los caldeos. Sin embargo, en un momento dado, igual que Moisés dijo que si la presencia de Dios no iba con él no iba para ningún lugar. Hoy día, de muchas maneras se está hablando de que la presencia de Dios no camina con nosotros. Eso es falta de fe. Lo primero que recibimos cuando nos convertimos es el Espíritu Santo de Dios que nos sella. Quiere decir que el Espíritu de Dios está conmigo. Dios está conmigo. Que no lo escucho, tienes que aprender a escucharlo. Puedes escucharle a través de la palabra, a través de una palabra, a través de sueños, visiones. La Biblia lo habla, dice Joel. Y nosotros, a medida que vamos creciendo y conociéndole, vamos a ver cómo Dios se dirige en nuestras vidas, cómo Dios trabaja con nosotros. Pero tengo que inmiscuirlo en todo lo que hago. Me están quitando la casa. Ok. Cosas que van a suceder. Pero la pregunta que yo te haría en esta noche sería, ¿inmiscuiste a Dios en el momento en que la compraste? Correcto. Y aún dentro de esto hay situaciones que se van a dar porque Dios procesa nuestra fe. Y hay momentos donde la fe se eclipsa. Lo que vemos es oscuridad. La fe sigue estando ahí. La fe en Él. Sin embargo, el eclipse no pasa mucho tiempo. Sale la luz y entonces uno puede ver la luz. Pero lo que te quiero decir es que si yo no me acostumbro como creyente o como recién convertido o aquel que no ha conocido a Dios, que lo quiere inmiscuir en su vida, poner a Dios en el momento de tu vida siempre, en todo lo que haces, desde que te levantas hasta que te acuestas, vas a estar pasando procesos de fe toda tu vida. Y en ocasiones no has pasado de segundo grado. Vemos creyentes que tienen 50 años en el Señor y todavía viven la fe de un niño de kindergarten. Yeah. Y todo el pastor, mire que me pasó esto. Y dice, oraste por esto. Y fe, tienes fe. No, ¿qué me va a pasar? No te va a pasar nada, cree en el Señor. Y hemos visto en muchas ocasiones eso. Entonces, yo tengo que inmiscuirlo. Si yo saco a Dios de la ecuación, tengo un gran problema. Porque ¿sabes lo que va a pasar? Al final voy a estar donde tenía que comenzar. En Puerto Rico, recién llegado de República Dominicana, después de estar un año viviendo en República Dominicana, llegamos a nuestra casa, no teníamos vehículo. Estar en Puerto Rico sin vehículo es un problema. La guagua pública no pasaba por el área de Dorado. Oh, wow. Nilsa tenía que en un mes empezar a trabajar, yo tenía que aplicar de nuevo para la industria, teníamos que llevar a los nenes a la escuela, las guaguas escolares no pasaban por allí. Es más, no se paraban, no era que no pasaban, no se paraban. ¿Y qué hicimos? ¿Qué fue lo primero que hicimos? Habiendo sido llenos del Señor de una manera tremenda en el campo, o le orábamos al Señor. Y fíjate, estábamos orando al Señor, pero ese asunto tan sencillo de cómo poder conseguir un vehículo, no lo hicimos por un mes. Por un mes fuimos al banco, aplicamos un préstamo negativo, nuestro crédito estaba en el piso. Hablamos con medio mundo, nada, no había respuesta para esto. Y un día estamos sentados así en la mesa de nuestra casa, ese mismo día que dijimos, Señor, dijimos Nilce y yo, vamos a orar por esto, porque estamos contra la espada y la pared. Y lo que debimos haber hecho el primer momento, lo hicimos al final. Y la respuesta fue inmediata. Wow. Cuando nosotros dijimos al Señor esa tarde, Señor, hemos hecho todo lo humanamente posible para conseguir un vehículo. Necesitamos un vehículo. No estamos pidiendo un Porsche. Estamos pidiendo un vehículo para movernos.
queremos cumplir con responsabilidades. Necesitamos un carro. Haz lo que tengas que hacer. Terminamos, amén, gloria a Dios. A la hora suena el teléfono. Cuando eso no habían celulares, estaba el teléfono del bejuco en la pared. Y el teléfono sonó. Un muchacho que yo fui presidente de jóvenes en la Iglesia de Discípulos de Cristo, que es mi amigo todavía, de Gilberto Santana. Yo le había vendido el vehículo, habíamos vendido un Explorer en $5,000, $4,000, no me acuerdo. Nunca logró ponerle a su nombre. Suena el teléfono y me dice: Ricky, ¿ya llegaste? Sí, estamos hace un mes aquí. Me dice: mira, tengo que decirte algo. Te voy a devolver la guagua porque nunca pude ponerle a mi nombre y tengo oferta de comprar unos carros a mi nombre. Y yo dije: pa, te lo agradezco, pero no tengo centavo para pagarte. Me dice: olvídate del dinero, yo mañana aparezco allí y a primera hora te tengo la guagua para allí. Págame poco a poco. Lo pagamos poco a poco, ¿verdad? Uh-huh. Pero llegó el vehículo. Una hora después que inmiscuimos a Dios en el asunto. Lo que pasa es que a veces nosotros soltamos y cogemos para atrás. ¿Verdad? Era como yo le decía en estos días a las hermanas de la iglesia, que es como si nosotros lleváramos un bulto muy pesado, ¿verdad? Se lo dejamos al Señor, creemos que Dios lo puede hacer, ay, estamos bien llenos de fe, pero cuando nos vamos de la iglesia, ay, espérate, el bulto, ¿dónde fue que lo dejé? Porque yo lo quiero llevármelo de nuevo, ¿verdad? Porque empiezan las preocupaciones, y si no lo hace, esa no es mi responsabilidad, esa es la responsabilidad de Dios. Nosotros tenemos que creer que Dios lo va a hacer. Así es. Y algo bien importante que pasa en Hebreos 11, en el capítulo de Hebreos 11, que es el capítulo de la fe, ¿verdad? Ahí en Hebreos 11, 5 y 6 dice, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Quiere decir que Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Para nosotros poder agradar a Dios, para que Dios sea nuestro amigo, nosotros tenemos que tener fe, creer que Él es Dios, que Él puede hacer todas las cosas imposibles posibles, que todo aquello que nosotros creemos que no se puede, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Así es. Pero tenemos que sentarnos, esperar literalmente en Dios, a saber que Él va a venir y que hay cosas que Dios te va a decir, ay, sí, te las voy a dar. Y hay cosas que Dios te va a decir, no, esto no. Y hay otras que te va a decir, espera, este no es el tiempo. La vas a recibir, pero este no es el tiempo. Está pronto a llegar, pero este no es el tiempo. Porque nosotros tenemos que estar preparados también para recibir las bendiciones. Hay bendiciones que hay cosas que Dios nos dice y gloria a Dios las recibimos, pero hay cosas que si Dios no las dice, ¿ustedes creen que si Dios le decía a José, ¿sabes qué? Porque todo el mundo espiritualiza la vida de José, pero la vida de José fue una vida donde era para pasarlo por el molino a él. Sí. Porque él le llegó a decir al papá, tú te vas a arrodillar frente a mí. Él lo decía con orgullo. Yo tuve este sueño donde todos ustedes se arrodillaban frente a mí y tú también te vas a arrodillar. Y el padre le dijo, tú me estás diciendo que yo me voy a arrodillar frente a ti, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Pero ya vemos unos problemas de actitud por muchas cosas que había hecho el padre, porque también la gente celebra la túnica de colores. La túnica de colores no le correspondía a José, le correspondía a Rubén. Y el padre, por favorecer a José, que era el más pequeño, que era el de la mujer que la amaba, ¿verdad? Porque ahí eso es otro estudio bíblico. Sí. Él lo favoreció y los hermanos lo dieron por culpa del padre, ¿verdad? Wow. Pero ya eso es otra enseñanza. Eso es para otro podcast. Para otro podcast. Pero, ¿qué pasa? Que Dios lo pasó por el trapillo para completo, para que decirle, cuando ya él creía que estaba en casa de Potifar, ya yo estoy a cargo de todo, ya yo estoy aquí, yo estoy... Ahí fue cuando la mujer de Potifar lo acusó de que él la había querido violar y vuelve a la cárcel. Entonces fue como una escuelita y una escuelita hasta que llegó al propósito. Y sí, lo que Dios le dijo al principio, que sus hermanos se iban a arrodillar frente a él, sí pasó al final. ¿Pero por qué? Porque tuvo una escuela dura, una escuela fuerte, un proceso que lo cambió a tal punto que cuando los hermanos lo volvieron a ver, ni lo reconocían, ¿verdad? Porque ya Dios lo había cambiado completamente. Correcto. Porque estaba en otro pueblo, porque hablaba otra lengua, porque se veía diferente. ¿Pero por qué? Porque Dios lo había cambiado.
Pero nosotros tenemos que tener fe en lo que Dios, las palabras que Dios nos dice, Ujú. en todo lo que Dios nos habla. Sea, ¿cómo es la consecuencia, verdad? Que el Señor quiera llevarnos. Porque volvemos, como decíamos ahorita, los exámenes. No pasamos exámenes, tenemos que volverlos a repetir. Yeah. ¿Sabes qué? Esta escuelita no la terminamos, tenemos que volverla a repetir. Ujú. Esta parte no la terminamos, tenemos que repetirla. Esto no me conviene, Dios no me lo va a dar. Y lloramos. Yo me recuerdo que en una ocasión yo tuve que coger un examen. Yo soy maestra de educación especial. Cuando yo llegué a la Florida me dieron la licencia del subject area, ¿verdad? Porque yo tuve que coger un examen, aun cuando mi título de maestra era de kinder a cuarto año, Ujú. pero la escuela era título 1, era una serie de cosas. Así que vino una directora nueva y dijo, oh, no, yo quiero que todos los maestros cojan exámenes de certificaciones que no tienen. Así que ella quiso que yo cogiera la certificación de preescolar hasta tercer grado. Pero no era mi expertise porque yo no daba educación regular, era educación especial, que es un programa federal y que son muchas leyes. Yo me las sé de la pies a la cabeza, pero eso no, lo otro no. Así que yo había estado en un congreso de mujeres, había tenido muchas actividades en la iglesia y le digo a mi esposo, yo creo que no voy a poder coger el examen porque no estoy preparada. Oh, mi esposo me dio mucho ánimo, sí, tú lo puedes hacer, tú sabes todo eso. Cogí el examen y no lo pasé por 3 puntos. 3 puntos. Wow. Así que yo lloré tanto, yo decía, Dios mío, 3 puntos. Y ahora cuando yo le tenga que dar la cara a esta mujer, porque ella tenía muy bajo presión a toda la escuela, que yo le voy a decir. Cuando le digo, no, mi fulana, no pasé el examen, por 3 puntos no lo pasé. Pero Cuevas, ¿qué te pasó? No sé. No estudio lo suficiente, no entiendo mucho el programa de tercer grado, porque aquí tercer grado es muy diferente que Puerto Rico. Ellos tienen una serie de reglas que se hacen en los salones. Así que me quedé ahí tranquila. Ay, lo puedes coger, pero ya la fecha estaba tan cerca de mayo que yo no lo podía coger. Bueno, lo podía coger, pero no no contaba para ese año escolar. Así que cuando vino mayo, yo vi todas mis compañeras de trabajo cambiarlas de salón y cambiarlas de grado. Y ella nunca me pudo tocar a mí. Oh. Y entonces me dice, mira, fíjate, yo cambié a todo el mundo de grado y a ti yo no te puedo tocar porque no pasaste el examen, como haciéndome burla frente a los Ajá. demás. Y yo en mi mente decía, gracias Señor, ahora yo entiendo por qué yo no pasé el examen. Ajá. Porque yo no era que no podía, pero para mí hubiese sido bien difícil porque era como comenzar de nuevo en un grado que yo nunca había dado. Entonces yo le dije, gracias Señor, porque ya no me pudo tocar. Ahora yo entiendo los 3 puntos que yo fallé. ¿Por qué yo fallé ese examen? Tú me estabas cuidando. Y yo pensando que era una falla, era una victoria. Yes. Realmente para mi vida era una victoria, no era una falla. La falla era para ella, que tenía sus planes, pero Ajá. Dios me tenía en los planes de él. Wow. ¿Sabes que viviendo en Costa Rica y hablando de fe práctica, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho y viviendo en Costa Rica, nosotros cuando salimos al campo, yo creo que los momentos más difíciles en mi caso, en mi vida personal, con lo que tiene que ver con la fe, es tomar decisiones confiando en una palabra que Dios ha dicho. Y agarrarnos de esa palabra que Dios ha hablado y creer en eso ciegamente. Cuando salimos al campo en las 2 ocasiones fue así mismo. Cuando salimos a Costa Rica, después que Dios me habló por varias ocasiones, yo creí firmemente lo que Dios había hecho y cómo nos movió. 4 meses después, una semana después de haber llegado, estábamos en San José, Costa Rica. Estábamos en un apartamento, yo miraba así las montañas de Costa Rica, de San José, y veía la neblina, y es como un poquito frito allí, y veía la neblina, y nos habían dado un teléfono Nokia. Yo había comprado un Nokia, nos habíamos llevado un Nokia. Tenía que ponerle carga, pero allí la iglesia nos llevó, nos dejaron, y nos dieron una semana para nosotros estar tranquilos, y yo miraba eso y decía, Señor, ¿qué es esto? Dejamos nuestro país, andamos con un niño de 8 años, uno de 7 años y uno de 4, de 3, y estamos aquí solos. Luego que empezaron a ocurrir las cosas, Dios empezó a hablarnos y empezó a correr todo muy bien.
Pero una noche Jeremy se enfermó. Eran como las 2 de la mañana. Y Jeremy empezó a gritar de un dolor en el área abdominal, que era grito. Jeremy tenía 3 años. No hay hospitales como aquí así. Hospital privado, médicos privados. ¿A dónde íbamos a ir a esa hora? No es que puedas llamar a una ambulancia. No teníamos carro. No teníamos, sí. Entonces, en esos momentos, para cortar por el tiempo, hicimos lo que Dios nos dijo siempre que hiciéramos. Y creímos en que Él nos iba a guardar siempre, aún en medio de todas las situaciones. No nos desesperamos, sencillamente fuimos al cuarto, lo escuchamos, le preguntamos, y siendo un bebé, él decía aquí, aquí, aquí. Nosotros hicimos y ejercimos la fe que hemos aprendido. Pusimos la mano sobre el área donde le dolía y dijimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, echa fuera todo dolor y que quede sano en tu nombre. Y Jeremy hizo... y se durmió. Se durmió. Al otro día lo llevamos al médico. Nunca encontraron nada. Pero la fe en aquel que nos llamó, en aquel que nos salvó, es una fe poderosa. Porque mueve montañas. En un momento dado, cuando Moisés, Dios se le enfrenta, Dios habla con Moisés, le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo. O sea, Dios escucha la oración de un creyente. Y del no creyente que quiere recibirle también. Wow. Yo quiero leer en Hebreos 11, 29 al 34. Dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos por 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada y sacaron fuerza de la debilidad. Se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga el ejército extranjero. Eso es lo que hace la fe. Amén. La fe pone a nuestros enemigos a huir. La fe en medio de nuestra debilidad nos hace fuerte. Y ese es el modo que nosotros como cristianos tenemos que aplicarlo. Tenemos que ponernos de que mira, hay gente que ora para que Dios le mate a los enemigos. Mátame a los enemigos, mátame. Dios no los va a matar. Mira esto, mira. Dios no los va a castigar, no los va a matar. La Biblia dice que adereza mesa delante de mí en presencia de... Entonces, o sea que Él me va a honrar delante de ellos. Amén. Deja que Dios haga las cosas. ¿Cómo tú le vas a pedir? No, deja que Dios haga las cosas. ¿Por qué? Porque entonces Dios los va a avergonzar a ellos. ¿Y cuántas mentiras no se han hablado de la gente? Que hablan mentiras de la gente. Y la gente quiere agarrar, yo voy a hacer esto. Ten fe de que Dios está contigo. De que Dios siempre va a triunfar. La verdad siempre triunfa. Siempre triunfa. Ya nos quedan 5 minutos. Pastor, vamos a ir cerrando. Esto está bueno. Yo creo que la hora es corta, ¿verdad? Pero esto está bueno. Pero pastor, si quieres añadir algo más. Mira, eso que acabas de decir es bien importante porque la Biblia nos enseña desde el principio hasta el final que Dios utilizaba ejércitos enemigos para procesar a Israel. Dios utiliza a la gente para procesarlo. Tanto ellos que son candidatos a salvación y todo aquel que ha sido llamado o el que no ha sido llamado, Dios siempre va a utilizar a algo o a alguien para procesarnos, para enseñarnos cómo yo actúo en esta situación, cómo yo declaro que Él tiene el control de todas las cosas, cómo yo puedo orar por mis enemigos, cómo yo puedo ser cubierto por Él, si yo deseo mal a quien me está
haciendo mal. Y la Biblia nos enseña que desde Babilonia, los medos persas y todos los reinados que Israel estuvo siendo perseguido y exiliado, todos ellos obedecieron a Dios. Yes. Aún el mismo faraón dice que que Dios iba a mostrar su gloria y dice que endureció el corazón del faraón. En otras palabras, Dios utilizó al faraón para mostrar su gloria. ¿Y qué faraón es el que Dios está usando contigo? ¿Qué está ocurriendo en la vida nuestra? Y se resume todo en una cosa: Él nos quiere enseñar. Yeah. Y al final del camino, este espíritu que fue depositado en nosotros va a ir a la presencia de Dios, entendido, llegando a la figura de Cristo. Amén. Amén. Pastora Nilsa. Amén. Así dice en Hebreos 11:40, y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Ahí cierra el capítulo de la fe, en la traducción del lenguaje actual. Y tenemos que creerle a Dios, creerle que Él va a hacer, creerle y esperar en Él. No podemos desesperarnos, no podemos dar paso a nuestros miedos, a nuestras dudas, ¿verdad? Yes. Porque cuando dudamos estamos haciendo a Dios mentiroso. Así que eso sería, ¿verdad? Para Seguro cerrar. que sí. Pastora, yo sé que la semana que viene hay un evento. Ay, Dios mío. Hay un evento que estamos esperándolo ya en la semana que viene. Y antes, ¿verdad?, de poder cerrar este podcast y yo hacer mi closing aquí también, quiero que me hables de ese evento la semana que viene, que vas a estar predicando la semana que viene. Amén. Bueno, el viernes tenemos la actividad de las pastoras, que ya está llena, el VIP de las pastoras, ese se llenó bien rápido. Pero el sábado tenemos una entrada general totalmente gratis para todas las mujeres. Tenemos la 6ª cumbre Mujer Obra Maestra, Ruth, ¿verdad? Vamos a estar hablando de la vida de Ruth y vamos a estar allí predicando en la facilidad del Tip de Vida Church en el 2921 de la South Orlando Drive en Sanford, al lado del supermercado ese con la B bien grande, que no nos paga a nosotros los anuncios, pero no lo vamos a dar anuncio aquí tampoco, ¿verdad? Pero ahí vamos a estar en esas facilidades de Tip de Vida Church, lo que era el teatro antes de Sanford, ¿verdad? El cine de Sanford, que es fuera del downtown, no es el de downtown, es el que estaba en las afueras. Así que si usted quiere ir, invite a esa amiga, esa prima, esa hermana, siempre estoy diciendo lo mismo, invite a esas personas, esa amiga que siempre va llorando donde que usted quisiera decirle, metérsele por dentro, como dice la gente, yo me le metería por dentro, pues deje que el Señor se le meta por dentro y le hable, ¿verdad? Este es el mejor momento. El 2921 de la South Orlando Drive, desde las 8 de la mañana en la ciudad de Sanford, vamos a comenzar. Va a estar predicando mi pastora Irene Familia, que le mandamos un saludo. Va a estar predicando la pastora Joara Torres y va a estar predicando su servidora Nilsa Cueva. Así que los esperamos. Va a haber unos danzores, más de 30 danzores ¿verdad? En la actividad, participando de la adoración, los adoradores, la pastora Carla Joana, y tenemos unas jóvenes invitadas que también van a estar cantando. Así que desde las 8 de la mañana y gratis. Y gratis, así que es tiempo. Si no te has registrado todavía en Eventbrite, usted va y busca Cumbre Ruth 2024. Cumbre Ruth 2024 y allí se registra. Ahí, regístrese. Si no lo has hecho aún todavía, hazlo. Bueno, quiero decir algo. Ya quedan poquitas entradas, ¿verdad? Sí, porque son 500, nada más 500 entradas. Ya estamos a punto de llegar y cuando lleguemos cerramos. Por el hecho de que no tenemos espacio con los bomberos. Usted sabe que no cierren la actividad. Exacto. No, pero tienen que registrarse. Nosotros, New Generation, vamos a estar ahí. Vamos a estar el sábado que viene también. Vamos a estar todo el grupo de New Generation Podcast. Vamos a estar presentes. Vamos a estar ayudando por allí. Vamos a estar también entrevistando a las personas cuando lleguen y cuando salgan. También a las mujeres. Así que los invitamos a todos. Llevamos varias semanas hablando del evento. Así que llegue. ¿Ok? Pastor Ricardo, ¿algo más que quieras decir? No, yo creo que si seguimos no terminamos. Les doy las gracias por haber llegado acá a New Generation Podcast. Estamos súper, me siento súper contento que ustedes hayan podido venir, ¿verdad que sí? De igual manera. Gracias ¿verdad que sí? por invitarme. Y cierro con esto. La fe es la base de todos los milagros y misterios que no se pueden entender con la razón y la ciencia. La fe
derrota a la lógica y la pone de rodillas. La fe te hace invencible junto a Dios. Tú que me escuchas, practica intensamente tu fe y nada, escúchame, y nada nos será imposible. Dios Amén. te bendiga Así es. y haz de nosotros tu familia. Hasta la próxima. Bendiciones. Les bendiga. Gracias, pastores. Bendiciones. Bueno,